Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Carlos Rodríguez Flores y en esta ocasión alumno de la Universidad IEXPRO. Y en esta ocasión vamos a una pequeña mini conferencia sobre los factores que intervienen en el aprendizaje. Y bueno, pues bienvenidas, bienvenidos y vamos a ello. Nos habla la lectura de que son aproximadamente cuatro bueno, son más, pero menciona cuatro. Motivación, las aptitudes intelectuales, los conocimientos previos, la aplicación de técnicas de estudio, y con ello también vienen algunos factores ambientales y algunos factores internos que podríamos catalogar como factores ambientales, factores externos y algunos factores internos que vamos a definirlos a continuación. Muy bien, en el primer punto tenemos a la motivación. Esta motivación escolar que es clave del aprendizaje y que si no se maneja bien puede generar desinterés, apatía, escasa participación, siendo el resultado final el fracaso docente, porque al fracasar los alumnos, bueno, los alumnos no fracasan, no pueden fracasar. Quien fracasa es el docente, el responsable, el que es el encargado de hacer que los chicos tengan éxito escolar, es quien fracasa. Entonces también tenemos que mencionar que depende de cada persona, es intrínseca, es subjetiva, pero también depende del docente potenciarla teniendo en cuenta el nivel del desarrollo humano del alumno. Aquí hay algo donde me gustaría hacer énfasis. Dice que los conocimientos no son firmes. Dice que si los conocimientos no son firmes, el alumnado no llega a comprender bien los nuevos contenidos, se desmotiva y por ende fracasa. Y que para que el aprendizaje sea significativo es fundamental partir de los esquemas del conocimiento que posee el alumno y del maestro también, agregaría yo, perdón, y de ahí partir. Pero podría replantearse también que si el alumno ya está bien motivado y maduro, entonces por más que fracase, no encontrará motivos para desmotivarse y continuará su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hay que poner mucha atención en la motivación. Un tema muy amplio que hemos discutido muchísimo tiempo. Quienes estamos en la carrera educativa sabemos que es fundamental, es importante. Entonces también pongo aquí que la motivación escolar es, como pueden ver en la imagen, es un reto para padres, tutores y estudiantes. Es tanto como la motivación, tanto como lo vamos a ver ahorita, como la educación, como la creación y el respeto de las normas. Todo es participación de esta triada, padres, tutores y estudiantes. De no ser así, hay mucho trabajo que hacer entonces. Vamos a continuar con el siguiente, que dice que son los conocimientos previos. Y la define como cierta inteligencia. Quiere decir que somos conscientes de la importancia que tiene para el aprendizaje la integración de los microaprendizajes. ¿Quiénes somos conscientes? Los maestros somos conscientes de la importancia que tiene el aprendizaje para el aprendizaje, la integración de los microaprendizajes, que aunque las personas estemos dotadas de una inteligencia general, también existen otras a reforzar, como cuáles, pues como el razonamiento verbal, como razonamiento espacial, la forma natural, el sentido natural, perdón, sentido numérico, sentido abstracto. Esos conocimientos que determinan las habilidades o las capacidades diversas que tenemos y que adaptan a las personas con la facilidad para afrontar tareas, los dota con la facilidad de afrontar esas tareas. Entonces, conocer esa información proporciona, perdonen la redundancia, proporciona esa valiosa información al momento del trabajo en clase. Es muy importante. El tercer punto también va muy relacionado con el segundo en cuanto al el empleo de técnicas. Está muy relacionado con los conocimientos previos. Las aptitudes intelectuales y los conocimientos previos son muy parecidos, llevan de la mano. Ambos, bueno, lo que acabo de decir, son definidos como inteligencias, pero hay muchísimos tipos de inteligencias o subinteligencias. En este caso, pues vamos a hablar de las habilidades
intelectuales, como pueden observar. Nos dicen que son naturalmente abstractas y ayudan a determinar habilidades o capacidades diversas que adaptan a las personas con la facilidad para afrontar estos problemas. Y bueno, aquí podemos rescatar algunas habilidades intelectuales como las habilidades descriptivas, habilidades analíticas, habilidades críticas y habilidades creativas. Habilidades descriptivas como cuáles, como contar, resumir, enumerar, resaltar, describir, narrar. Habilidades analíticas como clasificar, relacionar, agrupar, analizar, comparar, generalizar. Las siguientes habilidades críticas podrían ser esas habilidades que nos hacen que nuestro criterio, que nuestro juicio se ejercite un poco más, como cuáles, pues como evaluar, enjuiciar, justificar, apreciar, criticar y elegir. Y por último, estas habilidades creativas que estimulan esta cuestión. Todas esas habilidades, las habilidades creativas como transformar, inventar, aplicar, imaginar, crear, diseñar, etcétera, etcétera, pintar, dibujar, recortar. Esas habilidades creativas que motivan muchísimo, muchísimo, que ahora vamos a ver con las preguntas al final. Y en lo relacionado a la aplicación de las técnicas de estudio, en el cuarto punto, a la aplicación de técnicas de estudio, podremos decir que está relacionado con la participación activa por parte del alumno, ya que en la mayor parte de las ocasiones el éxito académico se determina por los hábitos de estudio, por encima de la inteligencia, por encima de la memoria o de la retención de la información, por encima de las técnicas de estudio suelen superar, y más bien la constancia y la aplicación de estas técnicas pueden superar a aquellas personas que naturalmente, incluso intelectualmente, estén predispuestas para el aprendizaje. Lo que significa que todos podemos aprender de cualquier manera y en cualquier lugar. El aprendizaje es fundamental y tiene acceso a él todas las personas. Tenemos acceso a él todas las personas de este planeta. No, tal vez no todas. Bueno, sí tenemos acceso a todas, pero tal vez no una educación sistematizada como la que tenemos en nuestro país, pero sí aprendizajes que han hecho que la sociedad que vive en ese lugar pues tenga las oportunidades de poder resolver las situaciones que en ese lugar se encuentran. Y bueno, esa sería en cuanto a la aplicación de técnica de estudios. ¿Qué es lo que hace? Pues, ¿qué es lo que queremos? Pues se pretende que el alumnado sea capaz de organizar y planificar el tiempo de estudio, así como contar con los medios adecuados para lograrlo. Continuando con otros factores que intervienen en el aprendizaje, vamos a encontrar estos factores ambientales. Estos factores ambientales que prácticamente podemos decir que en cualquier sitio se puede estudiar, pero es mejor tener un lugar acondicionado para ello, sea cual sea el sitio, esa a su elección. Pero sí debe de permitir la concentración y evitar distractores, como conversaciones, ruidos, interrupciones, donde todo tenga tu orden y una buena iluminación, una buena temperatura, una ventilación, mobiliario, etc. También podremos plantearnos la posibilidad de trabajar en equipo y de estudiar solos o acompañados, ya que facilita la comprensión, pero también es muy recomendable hacer los repasos de lo aprendido de una forma individual. Ya para continuar y terminar, tenemos, esos van a ser aspectos o factores externos, por así decirlo, ambientales. Pero los siguientes, los factores internos, ¿cuáles serían esos factores internos? Los siguientes serían, por ejemplo, la atención, tenemos aquí la atención, la concentración, la motivación, la memoria, la percepción, los estímulos, los mecanismos de control y de regulación de procesos cognitivos. Todos estos que permiten responder a aspectos esenciales y dejar de lado aspectos irrelevantes. Eso es lo que hay que lograr. Realmente se toman en cuenta los aspectos internos para intentar conseguir que la relación entre la atención y la memoria y la motivación
funcione de la mejor manera posible para conseguir el ritmo adecuado de activación mental y concentración necesarios para relajarse y disminuyendo así las dificultades de ritmo de trabajo que tenga cada quien y poder así rendir al máximo. Eso es lo que podríamos rescatar. Entonces, por ende, si existen factores externos que nos hagan sentir bien y que podamos hacernos sentir cómodos al momento de estudiar y practicar, de estar el camino del aprendizaje, por ende también van a existir factores internos que dificulten el aprendizaje, como cuál, pues como el cansancio, ansiedades, nerviosismo, la escasa motivación de la que hablábamos hace rato, los problemas personales o cercanos, etcétera, etcétera. Hay que intentar reducir. Sé que suena muy fácil decirlo y que en el momento es muy complicado, pero hay que realmente marcar la diferencia entre cuando uno tiene que hacer que su pensamiento se llegue a esos factores internos que dificulten el aprendizaje. Hay que estar en un estado ya más allá de eso. Eso es lo que he intentado recomendar. Bueno, para finalizar, en cuanto a conclusión, para finalizar en este tema, para finalizar, si lo que se pretende es una educación integral, el papel de los maestros no está en discusión, pero hay que agrandar un poquito más la ecuación de esta educación a los padres y directivos, administradores, supervisores, todos los que están relacionados en el proceso educativo, implicando a la mayoría de los participantes para que entre todos realmente sienten un trabajo multidisciplinario, el objetivo pueda llevarse a cabo cualquiera que se plantee. Ya para concluir, ¿cómo se relacionan estos factores entre sí y qué importancia tienen para el docente conocer estos factores? ¿Y cuál de estos tres tipos de factores considera, o cuál de estos tres factores consideramos los más importancia, los que tienen mayor importancia para el aprendizaje? En cuanto al primero, realmente los docentes tenemos que ser capaces de trabajar de una manera multidimensional. Cuando hablo de una manera multidimensional, estoy hablando de que tenemos que considerar todas estas cuestiones de la motivación, aptitudes intelectuales, estos conocimientos previos, la aplicación de técnicas de estudio, desarrollo de contextos sociales, desarrollo familiar, desarrollo social, lógica, silogismos, cómo están en su comunicación, cómo están en sus campos formativos del lenguaje, etcétera, etcétera. Conocerlos realmente permite, en el caso voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi caso, en mi caso me permite ampliar un poquito más el panorama para poder decidir mejor qué actividades pueden ellos realizar de una mejor manera y cuáles le causan una menor frustración, cuáles trabajos los motivan simplemente por el hecho de aprender y cuáles trabajos los desmotivan por el hecho de no conocerlos. Eso me ha permitido a mí. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues esos premios, conocer es precisamente fundamental. ¿Cuál considero de mayor importancia para el aprendizaje? Considero que no voy a poner a ninguno de los tres sobre ninguno de otro. Voy a poner a los tres exactamente en la misma línea, porque todos son fundamentales. Hay que saber trabajarlos, saber considerarlos, porque es fundamental el desarrollo. Bueno, tal vez podamos fallar. El conocer cuál tiene mayor importancia para el aprendizaje no podemos decirlo porque significaría, bueno, no, sí se puede decir porque realmente es reconocer que el camino docente tiene aciertos y tiene fallos. El que uno como persona, al desarrollarse como docente, también tiene aciertos y tiene fallos. Entonces, implica que después de tener toda esta experiencia, reconocer que no puede dársele uno por sobre del otro porque todo tiene su importancia en el aspecto educativo. En el caso del trabajo laboral, del trabajo pedagógico, psicológico, didáctico, estratégico, metodológico, todo tiene una importancia fundamental. Y bueno, pues finalmente, en cuanto a mi práctica, cómo pretendo aplicarlos en mi práctica docente, he venido desarrollando este trabajo de doctorado con una perspectiva en donde, en donde el alumno sea capaz de motivarse a sí mismo, que un trabajo, por dificultoso que se le resulte, por mucha dificultad que tenga para él,
él tenga la motivación y la disposición de trabajarlo. Aunque no logre, sabemos que hay que reconocer que no vamos a tener la respuesta para todo, y muchas veces a los chicos, a los alumnos, en el caso que yo tengo de educación básica en este tercer grado que estoy trabajando, a los chicos les cuesta un poco reconocer que no saben, pero en el momento en el que reconocen que no saben y que entienden, comprenden que hay muchas cosas que aprender, entonces en ese momento están comprendiendo, están entendiendo y están aprendiendo, están conociendo, están sabiendo. Y de esa manera es como yo lo aplico en mi práctica docente en cuanto a las artísticas. Lo oriento muchísimo en cuanto a la educación artística. Esta educación que motiva, esta educación que hace que el ser florezca, que el espíritu se desarrolle, que el pensamiento se expanda, empleando técnicas de pintura, escultura, plástica, moldear diferentes tipos de materiales, coloreados, recortes. Trabajo con cartón, trabajo con diferentes tipos de papeles, china, crepé, papeles de colores, que les encanta, les fascina. Eso fue lo que a mí me ha permitido aplicar en mi práctica docente, conocer tanto el contexto social, lo que les motiva, cuáles chicos tienen aptitudes que destacan por el campo de las matemáticas, que no que destacan, sino que se orientan o se orían por el campo de las matemáticas, de la lógica, cuáles chicos, chicas tienen un conocimiento más o sus aptitudes encaminadas más hacia el campo del lenguaje o hacia el campo natural, entorno natural y social, o hacia el entorno artístico. Entonces, intento aplicarlo para que ellos no se cierren las puertas solitos, para que se sientan cómodos de la manera en la que se sientan cómodos en donde estén aprendiendo y con quienes estén aprendiendo, que se sientan felices y dichosos por el simple hecho de estar aprendiendo. Y pues ese es el enfoque que le di, como a través del manejo de las emociones, el manejo de las emociones, como esto que veíamos de los factores internos que pueden provocar distracción o pueden provocar todo lo contrario, como la frustración, el enojo, la tristeza, etcétera, etcétera. Aprender a manejarlos ayuda muchísimo al momento de trabajar y del aprendizaje. ¿Y cómo? Pues conociéndonos a nosotros mismos, dejando florecer el ser que tiene cada uno, en este caso en el de mis alumnos. Y pues bueno, ya me extendí muchísimo, que tengan que les vaya muy bien. Muchísimas gracias por haberme escuchado, tomarse el tiempo. Espero verlos pronto, nos vemos muy prontito y hasta luego. Gracias.